Hola cebritas, pegasos y unicornios. En el podcast de hoy te quiero contar cómo vivo los shutdown. No es tanto para contarte mi vida, no creo que sea tan interesante, sino para que haya algo de testimonio sobre la experiencia de los shutdown o apagones, porque encuentro bastante sobre los colapsos, los famosos meltdowns, y la gente habla bastante del tema, pero sobre los shutdown no hay tanto. Entonces es más, también para abrir un poco ese cajón, para que tú también puedas compartir tu propia experiencia y quizá pues verte reflejada o no en eso que te voy a compartir y simplemente pues que se pueda hablar un poco más de este tema, porque me parece que se queda como algo súper abstracto. Bueno, no sé cómo lo vivirás tú, pero es un poco eso de, claro, como el colapso, el meltdown, es hacia afuera, es mucho más visible. No es obligatoriamente fácil de reconocer porque muchas veces se confunde con ataques de pánico y o incluso con otra sintomatología más del metabolismo, por ejemplo, hipoglucemias o mareos vagales o ese tipo de cosas que no sabemos interpretar o no sabemos reconocer en el momento, entonces nos hacen entrar en un estado de mucha desregulación, incertidumbre, descontrol, ¿qué me está pasando? Y de hecho se puede mezclar con ataque de pánico justamente por esto, propicia pues que todo reviente hacia afuera, ¿no? Como el colapso se ve muy bien con la metáfora de la olla a presión, de vas acumulando, no se abre la válvula esa de escape y entonces en algún momento la tapa explota y todo sale para afuera. Entonces puede salir con crisis de llanto, a modo pues eso de mezcla con ataque de ansiedad. Puede ser también desde la risa, aunque igual no es tan conocido, pero se puede experimentar pues eso con el típico ataque de nervios que se dice, ¿no? Que estás ahí como riéndote tanto que te duele la mandíbula y acabas llorando y ya no sabes si estás ni llorando o riéndote, vamos, como una mezcla, ¿no? Y también a veces se experimenta desde la rabia y son los colapsos que más asustan, o sea, que más te pueden asustar a ti, quien lo vive, como puede asustar a la gente que te está rodeando en ese momento, ¿no? Porque ahí, claro, todo sale para afuera como un volcán. Y en general esos colapsos se deben a que no hemos podido identificar lo que nos estaba pasando, todas esas emociones que se han ido acumulando, se observa muchas veces cuando hay alexitimia. No es inherente al autismo, aunque se ha relacionado sobre todo con el autismo, pero le puede pasar a muchas personas neurodivergentes e incluso a personas no neurodivergentes, por ese cúmulo de estímulos en general emocionales, aunque también puede ser por estímulos sensoriales. Se van acumulando, no da tiempo o no hay espacio para ir procesándolo, con lo cual en algún momento el cerebro necesita limpiar toda la cola, ¿no? Y simplemente abrir la válvula de escape para que todo esto pueda brotar hacia afuera, porque hay una sobrecarga. Y la sobrecarga puede ser dañina. Entonces, eso sería lo que es el colapso o el meltdown, que se ve también en peques como las rabietas, lo que se llaman rabietas, que en general es más bien porque él o la peque todavía no sabe cómo regularse emocionalmente y puede que le cueste, de hecho, interpretar la información que viene de su cuerpo, puede que tenga retos en la interocepción por su propio perfil sensorial y como sabe que hay algo que le está pasando pero no sabe muy bien qué es y los adultos tampoco pueden poner palabras sobre lo que le está pasando, pues en algún momento revienta hacia afuera, ¿no? Eso suele pasar sobre todo en peques neurodivergentes que en el cole se van a portar bien, entre comillas, en el sentido de que van a intentar enmascarar todo su malestar y toda su estimulación emocional para que no se le note, para que no se le vea como
una alumna o un alumno perturbador, para que no le rechacen, para que no haya críticas, para que no haya humillación, etc. Entonces va a aguantar todo el día con toda esa sobrecarga de estímulos, tanto emocionales como sensoriales, y también puede que se añada una parte cognitiva de sobrecarga, porque hay cosas que no entiende, intenta analizarlo, no lo entiende, entra en bucle y eso también cansa mucho, agota. ¿Qué pasa? Que llega a casa, que es dependiendo de las familias, obviamente, y de los entornos, la casa suele ser un entorno un poco más, al menos, seguro que la escuela para peques neurodivergentes, entonces como está en su entorno seguro, ahí se permite abrir esas válvulas y hacer esa ventilación emocional hacia afuera, porque sabe que por mucho que colapse y por mucho que tenga un comportamiento que se le va a recriminar, no se arriesga tanto a perder el amor o la consideración de sus cuidadores, que sabe que van a seguir ahí. Repito, depende de las familias, ¿vale? Entonces eso sería, ¿no?, el colapso con sus distintas modalidades, que obviamente va a depender de cada individuo. Y en cuanto al shutdown, entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque como es algo mucho más interno, ¿no? Si bien el colapso es hacia afuera, el shutdown va a ser hacia adentro, va a ser algo internalizado. Entonces, como no es algo que se observe desde fuera, es mucho más difícil poder identificarlo, y seguramente sea algo que te haya podido pasar, pero claro, como no tenemos como un modelo, un punto de referencia para identificar, vale, eso es un shutdown, pues puede que sea súper difícil darse cuenta de, ¿no? Entonces, por supuesto, yo tengo mi vivencia personal y me voy a basar en esta para poder compartirla contigo, ¿no? Y poder darte un poco más de elementos, pero yo creo que hace falta que toda la comunidad nos pongamos a compartir un poco más de datos sobre nuestras vivencias para poder detectar igual varios tipos también de shutdown, ¿no? Porque cada persona lo va a vivir de una forma diferente. Te aviso también que en mi caso el shutdown se suele mezclar con síntomas disociativos que no tienen por qué estar. Entonces, yo cuando vivo el shutdown, primero no lo reconozco obligatoriamente en el momento, pero es un poco esa sensación de que me ha pasado un camión por encima, estoy agotadísima, no obligatoriamente físicamente, es más una especie de agotamiento mental, se me junta con la niebla mental, es decir, que mi cerebro directamente ya no responde. Por eso ahí también nos vamos a síntomas que tienen más que ver con la disociación, porque es como ya no puedo gestionar más inputs sensoriales, emocionales, cognitivos, en general, no puedo procesar más cosas, entonces mi mente desconecta. Y desconecta todo. Como si de repente el ordenador está petado y deja de funcionar. Ya no puedes hacer nada. Ya no puedes ni acceder a tus propios hilos de pensamiento. Te aparecen ideas en la mente pero se van enseguida. No puedes hacer ni operaciones mentales sencillas. No puedes ni pensar. Y muchas veces, en mi caso al menos, me quedo sin poder hablar, ¿no? Me da el mutismo situacional, que hace que me va a costar muchísima energía poder articular palabras, porque no está accesible en ese momento esa función de mi cerebro que permite usar el lenguaje hablado. En general sí que puedo al menos escribir, aunque me cueste también mucho esfuerzo. Entonces es más esa sensación de que por dentro me derrumbo, pero no a un nivel emocional, sino que se me derrumba el sistema como si mi procesador hubiese colapsado y ya no están disponibles los programas habituales y me quedo limitada a funciones súper básicas, que es respirar, como mucho igual ir al baño y dormir y comer. Pero claro, no puedo hacerme la comida. Me cuesta un montón prepararme algo, entonces voy a tirar pues de comida ya hecha o de picar cosas que no necesitan preparación porque se me van por completo todas las funciones ejecutivas, que son procesos mentales de orden superior que necesitan más energía, ¿no?
Entonces, si ya estoy en modo ahorro de energía, no van a estar disponibles. Y normalmente cuando estoy en shutdown se me aumenta muchísimo todas las sensibilidades sensoriales. O sea, voy a estar mucho más en hiperreactividad que de costumbre. Que ya de base tengo bastante hiperreactividad en varios sentidos físicos, pero cuando estoy en shutdown todo me va a molestar más. Es como que se incrementa mucho más mi sensibilidad porque mi cuerpo, aunque haya desconectado todos esos procesos cognitivos un poco más complejos, sigue en estado de alarma. Entonces, habrá veces que directamente me voy a quedar tumbada porque mi cuerpo ni se puede mover, ni se puede levantar, y voy a necesitar varios días para recuperarme, y lo poco que voy a poder hacer va a ser dormir, y aún así en general sí que consigo seguir trabajando. No digo que sea lo adecuado, no, es verdad que sí. En el caso ideal ahí sería poder tomarse un día o dos de descanso total, pero realmente no puedo hacer casi nada más. Voy a necesitar varios días para poder recuperarme. Y es verdad que en mi caso pues puedo experimentar otros síntomas disociativos que no son solo como que mi mente corta, ¿no?, la conexión con la realidad, sino que quitar también la conexión con mi cuerpo. Entonces voy a experimentar despersonalización, más desrealización que de costumbre, me voy a sentir como muy extraña en mi cuerpo, todo me va a parecer muy lejano, irreal. Entonces puede ser también bastante agobiante. Lo que pasa que ahora, como lo identifico, pues simplemente sé que es algo temporal y que no va a durar. Y ya te digo, no tienen por qué estar esos síntomas, pero en general sí que la parte sensación de desconexión sí que está, y por eso me gusta mucho la palabra en inglés shutdown, porque me resuena mucho más a esa sensación de apagón repentino. No encuentro un equivalente que me suene igual en español. Ahí entra la parte de sinestesia, que la palabra no sabe igual, ¿vale? Pero realmente es esa sensación como si alguien hubiera apretado un botón y se ha apagado el sistema. Entonces, esa sería un poco la vivencia general. ¿Qué pasa? Que hay veces que los shutdown aparecen pues justamente por una sobrecarga que se va acumulando, sobrecarga de trabajo, sobrecarga social también, que no lo he mencionado hasta ahora, pero al final son también estímulos, y estímulos que nos van a activar mucho, sobrecarga sensorial, sobrecarga emocional, o sea, pueden ser los mismos detonantes que para el colapso. Y de hecho, lo que suele pasar, no tiene por qué pasar obligatoriamente así, pero es bastante frecuente, es que primero te dé un colapso, o sea, primero ventilación hacia afuera, ¿no? Modo volcán, lo expulso todo hacia afuera, todo lo que ha pasado del umbral de lo que podía sostener y de lo que podía procesar, lo echo para afuera, que es como una primera fase de regulación, y después suele venir el shutdown. Que igual el colapso no ha sido tan bestial y no lo reconoces como un colapso, también es posible, ¿eh? Y después en general viene esa fase de agotamiento, cansancio, no puedes más, es el modo ahorro de batería, de funcionar bajo mínimos, hasta que ya por fin tu sistema nervioso se puede como volver a regular, vuelve un poco a su homeostasis y ya puedes volver a acceder a tus habilidades, a tus capacidades, ¿no? He observado menos el funcionamiento al revés, es decir, de primero shutdown y después colapso, pero imagino que también podría pasar. Entonces, si hay momentos así en los que de repente sientes como un peso, es que lo identifico mucho con el peso, una especie de peso mental, metafóricamente hablando, como un peso sobre los hombros, sobre la cabeza, aunque a veces que puede haber también dolor de cabeza, o sea, que esa sensación de peso se traduzca a síntomas físicos, también es posible, o cualquier somatización. Y es esa sensación de que la vida te pesa tanto, 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 que ya no puedes más y tienes que parar sí o sí. Y es un poco el cuerpo que ¿no?, te manda una señal de alarma de, oye, te has pasado. Y claro, ahí la idea va a ser poco a poco
poder identificar lo que nos estimula, lo que nos regula, para poder ir equilibrando y para poder ir detectando cuando estamos llegando a nuestro tope, a nuestro límite, al umbral ese, porque si además tenemos la parte de alexitimia, que nos cuesta identificar lo que sentimos, o que tenemos retos con la interocepción y nos cuesta también identificar o interpretar bien esas sensaciones que nos manda el cuerpo, va a ser muy difícil poder identificar el momento de, igual es hora de descansar un poco, o igual es hora de coger mi cuaderno y de ponerme a escribir porque hay emociones enquistadas que todavía no he procesado y tengo que conectar un poco más con mi cuerpo para permitirlas y para acogerlas y para que se vayan procesando y regulando. Al principio, como cuesta mucho, para ciertas personas al menos, en función del perfil, cuesta mucho identificar esas señales. Yo suelo recomendar que haya una especie de chequeo rutinario que permita hacer esa ventilación emocional, no obligatoriamente todos los días, pero que haya al menos varios momentos y espacios planificados, o sea, dentro de tu planificación semanal, para que tengas ese espacio reservado a, voy a hacer un poco de ventilación emocional. Y ahí va a ser cuestión de reconectar con el cuerpo, chequear qué está ocurriendo, qué sensaciones puedes ir sintiendo. Y ahí hay varias técnicas, ¿no?, de procesamiento emocional que se pueden usar para que no se vaya acumulando demasiado y que lo puedas ir procesando poco a poco, teniendo en cuenta que muchas veces hay un efecto un poco demorado, no lo vamos a sentir justo en el momento, sino unos días después. También ir escribiendo, ¿no?, usar un diario emocional, si nos cuesta conectar con el cuerpo, puede ser interesante. Obviamente, si hay más sintomatología disociativa de por sí, es probable que no sea suficiente y ahí hace falta un acompañamiento, incluso en general puede ser muy necesario el acompañamiento para poder ir procesando esas emociones de las que muchas veces estamos muy desconectadas, ¿no? Luego está la parte de regulación sensorial, que ahí, pues si conoces tu perfil sensorial y tienes técnicas de regulación sensorial, gracias a eso, pues te van a venir bien también para prevenir esos colapsos y esos apagones antes de que tu cuerpo esté completamente desregulado. La sobrecarga cognitiva también es muy importante y cuesta también detectarla, sobre todo cuando tenemos mentes intensas acostumbradas a tener miles de pestañas abiertas. Y claro, eso cuando tienes igual 15, 20 años, pues todavía no tienes la carga cognitiva, la carga mental del día a día de la vida adulta. Entonces, no pasa nada. Puedes perfectamente manejar todas esas pestañas, manejar toda esa cantidad de pensamientos, esa velocidad, profundizar, estar en hiperfoco horas y no te va a desregular tanto. Pero ya en la vida adulta la carga mental es constante, sobre todo al ser neurodivergente, sobre todo si eres mujer además o si eres parte de un colectivo minoritario además de ser neurodivergente, o si eres madre, padre, o si tienes familiares de los que tienes que cuidar, etc., etc. Entonces esa carga mental ocupa mucho espacio a nivel cognitivo y entonces hace que podamos llegar rápidamente a una saturación cognitiva, el cognitive overload, que también puede provocar un colapso o un shutdown. En mi caso, por ejemplo, provoca más bien un shutdown. Mi mente se satura por la cantidad de tareas intelectuales que tengo que hacer y de repente, ¡pum!, ya no puedo hacer nada. Y me pasa mucho ahora con la tesis, que lo intento entrar en hiperfoco y normalmente me es bastante fácil entrar en hiperfoco con eso porque es uno de mis temas de interés. Pero de repente ya no puedo ni leer ni alinear varias palabras porque mi mente se satura enseguida. Entonces ahí va a ser parte de cuidado emocional, cuidado sensorial, o sea, autocuidado emocional, autocuidado sensorial, que no significa hacerlo todo tú sola, ¿vale? Puede ser con acompañamiento, obviamente, pero también autocuidado cognitivo, no sé si existe ese término, pero imagino que entiendes más o menos a lo que me refiero. Y, por supuesto, autocuidado social, porque ahí las relaciones pueden ser
bien puntos de apoyo, puntos de soporte, en función del tipo de relación, en función de las personas, pero también pueden ser otra carga más. Entonces ahí es poder detectar, chequear necesidades, poner límites si hace falta y hacer peticiones. Es decir, permitirte pedir ayuda y pedir ayuda precisa. Puede ser delegar ciertas cosas, ciertas tareas en otras personas. Puede ser pedir simplemente escucha. Puede ser pedir validación. Puede ser pedir presencia física, etc., etc. Pero no dudes en hacer peticiones a tus personas cercanas si ves que lo necesitas. Y bueno, creo que más o menos le he dado la vuelta que le quería dar al tema. Igual me he dejado algunas migas por ahí. Y probablemente vuelva sobre este tema en otro momento. También habría que hablar del burnout, pero yo creo que eso igual se puede quedar para otro episodio diferente, porque al final esa acumulación de colapsos y shutdown recurrentes es señal de que hay algo que no permite la regulación en la vida cotidiana y que probablemente llegues a un momento en que ya no sea suficiente esos momentos de echar todo hacia afuera y de luego ponerte un poco en tu burbuja para recargar pilas y que pues puede llevarte al burnout. Y no hablo de un burnout laboral, sino de que ya se te quema el sistema. Por completo no significa que sea para siempre, ¿vale? Pero ya no te va a durar solo unos días, sino que va a ser algo más permanente durante una temporada más larga hasta que puedas volver a regularte, ¿no? Entonces eso también habría que hablar del tema en otro momento. Y nada, me gustaría pues conocer más experiencias de shutdown o de lo que tú has podido al menos identificar como shutdown. También si quieres aprovechar para hablar de los colapsos o meltdown, pues adelante. Así que no dudes en compartir tu experiencia o la experiencia de personas cercanas en comentarios, con su consentimiento, por supuesto. Si igual les cuesta comentar ellas, pues también puede ser interesante que haya un poco ese puente. Bueno, recuerda también que todos esos temas, meltdown, shutdown, burnout, lo vemos mucho más a fondo en el programa de psicoeducación autoemociones, sobre todo si tienes un funcionamiento autista o que tú identificas como autista o tienes la sensación de tener vivencias parecidas aunque no tengas un diagnóstico. En este programa hablamos también de alexitimia, de disociación, de relaciones sociales y te doy una caja de herramientas para que puedas empezar poco a poco a ir entendiendo el lenguaje de tus emociones, a ir procesando esas emociones. Obviamente no sustituye a un acompañamiento terapéutico, pero te dará las bases para entender tu funcionamiento, y eso en una persona autista es muy importante porque necesitamos entender las cosas para poder procesarlas muchas veces. Así que si te puede interesar, tienes toda la información en mi página web serendipiadecebra.com. Tienes 2 fórmulas, una fórmula en autonomía completa, que es la más barata, la fórmula Zebra, y también tienes la fórmula con tutoría y acceso a un grupo de Telegram, que es la fórmula unicornio para tener pues posibilidad de comentar tus dudas, de compartir los ejercicios conmigo para tener un feedback y que yo te vaya guiando un poco en todo ese proceso. Y ya sabes, si quieres ayudarme a que este podcast llegue a más personas, pues ponle un me gusta, comparte el episodio, intenta comentar, aunque sea simplemente poniendo un emoticono. El algoritmo necesita interacción, por desgracia, para ver que es algo que puede interesar y entonces poder mostrarse a otros usuarios de la plataforma en la que lo estés escuchando ahora mismo. No me gusta tener que depender de eso para hacer sensibilización, divulgación, pero es lo que hay, por desgracia. Así que agradecería tu ayuda en eso, que solo hacer un clic y ya con eso pues puede ser mucho. No dudes también en suscribirte
y nos vemos en el siguiente episodio. Espero que te haya sido útil y nos vemos pronto. Un abrazo.